espacio, mejor dicho, el espacio Hablemos del Alma, domingo 26 de febrero del 2023, RDC, Radio desde Casa, momento también esperado de nuestro programa. Saludamos a la licenciada Débora Salvador. Buen día, Debbie, buen domingo, ¿me escuchás? Buen día, Marcus, sí te escucho, te escucho, te escucho. Hemos atravesado una serie de eventos desafortunados hasta lograr la comunicación. Es verdad, hemos atravesado, y nuestras vidas también, ¿no? Hemos atravesado cuántos momentos y siempre los hemos sorteado, ¿no? Ese también es el desafío, porque estos Eso mismo. imprevistos siempre están, Debbie. En la vida. Exactamente, eso mismo es lo que iba a decir, ¿no? Como hay que ir constantemente improvisando, porque bueno, pasan estas cosas, un corte de luz, algo que no teníamos pensado, y se nos desacomoda un poco la organización, así que qué importante que es la flexibilidad en ese sentido, el poder ser práctico. Bien. Bueno, Debbie, hemos elegido para el día de hoy una temática que siempre, vos sabés, está presente y es el tema, y más hablando con una psicóloga, en este caso por tu formación, aparece en el tema de los sueños. Es decir, seguramente a tu consultorio acuden, ¿no? Los pacientes y te dicen, ¿sabés qué? Tuve un sueño y soñaba que estaba en tal lugar o con falta persona o en diferente situación. Y muchas veces también, hasta desde las creencias, ¿no? Desde cuántas cuestiones fuera de lo que es el psicoanálisis aparecen. Soñaste con esto es por aquello, soñaste con otro es por aquello. Pero ¿qué significado tienen los sueños desde ya la mirada del psicoanálisis, desde Freud? Bueno, vamos directo, vamos directo al punto en cuestión. Sí, Vamos porque al bueno, esto que grano. vos decías, claro, fuiste, no hay tiempo que perder hoy. No, ¿qué te iba a decir? Sí, la verdad es que los sueños tienen, ¿no? Como una importancia para las civilizaciones desde hace mucho tiempo. Una cuestión muy mística alrededor de los sueños, ¿no? Esto de soñar una cosa, los sueños premonitorios, las decisiones que se han tomado a partir de los sueños, ¿no? Como una suerte de mensajería inconsciente se le atribuye también al hecho de soñar. Pero bueno, desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Cuando Freud empieza a analizar a los sueños, a pensarlos, obviamente ya hemos contado la historia de cómo surge el psicoanálisis. Él empieza con el método hipnótico, después va pasando por el método del apremio, hace diferentes investigaciones, averiguaciones, todo esto con rigor científico. Queremos decir con rigor científico que él va haciendo las respectivas, ¿no? Anotaciones y el respectivo seguimiento de cada caso, y en base a eso, bueno, evaluando evoluciones, etcétera, etcétera, en la salud de los padecientes. En este caso, los sueños se le presentan a Freud, primero pensándolo como él siempre tenía una capacidad muy grande de autoanálisis, pensándolo en él mismo, ¿no? Los sueños tienen esta suerte de rareza, o nos dejan con esa sensación rara, ¿no? Viste que te despertás de un sueño y no te queda bien claro qué soñaste, cómo lo soñaste, estabas en un lugar, se convirtió en otro, de repente una persona era una persona pero tenía la voz de otra persona. Todo eso ocurre y sucede porque, tal como Freud empieza a reconstruir y empieza a descubrir de alguna manera y a utilizar para su técnica, ¿no? A favor de su técnica en el trabajo con los pacientes, los sueños son una vía de acceso al inconsciente. Es decir, las expresiones de los sueños tienen que ver con contenidos inconscientes, ¿no? Entonces todo lo que aparece en los sueños tiene que ver con lo que está en nuestro inconsciente. Para eso tenemos que entender un poco, y esto es de lo que se valió Freud de alguna manera, para armar su primer modelo de aparato psíquico. Eh, a ver, Freud para plantear su teoría, ¿no? Y escribir, investigar sobre ella, arma un modelo de aparato psíquico con las diferentes partes, podríamos decir, ¿no? Los diferentes extractos o estructuras, como cada uno lo entienda mejor.
En este sentido, él plantea la existencia de un inconsciente. Va a hablar, todos hemos escuchado inconsciente, preconsciente, conciencia, ¿no? Bueno, el inconsciente eh, está desorganizado, nos va a decir Freud, y esto él lo puede también descubrir o puede llegar a esta información a partir del análisis de los sueños, ¿no? En el inconsciente no rigen las mismas leyes que en la conciencia. Cuando uno está consciente está orientado temporoespacialmente, ¿no? Uno sabe qué día es, en qué lugar está. Por eso cuando una persona llega en un caso, ¿no?, de extremo, o no un caso extremo, podemos pensar bajo una intoxicación por algún tipo de sustancia. Llega a una sala médica, una consulta médica, un hospital de urgencia, lo primero que se evalúa es si está orientado temporoespacialmente, ¿no? Si sabe en qué día está, si sabe en qué lugar está. Son como formas que tenemos de saber si la persona está consciente o inconsciente, ¿no? Si está regida por las leyes conscientes o inconscientes. Cuando una persona está inconsciente, adviene el delirio, adviene mucha desorganización en su conducta. Nosotros tenemos que pensar que la conciencia ordena y contiene todos los contenidos reprimidos inconscientes. Y cuando hablamos de contenidos reprimidos puede ser, no sé, la bronca que nos genera el vecino de al lado. Entonces esa bronca y ese enojo nos dan ganas de tener una determinada reacción. Vamos a llamar en un caso extremo, más que insultarle, ir y enojarnos, pegarle, no sé, porque puso la música fuerte, ¿no? Si nosotros nos dejamos llevar por nuestro inconsciente y actuamos esa ira, nos perjudicamos al vecino, nos comportamos, ¿no?, de una manera muy abrupta, podríamos decir, que no favorece la convivencia en sociedad. Entonces, ¿qué hace nuestro consciente? Bueno, racionaliza, piensa cuál es la mejor manera de resolver el asunto, tal vez tocarle timbre, tal vez hablar, pedirle que por favor baje el volumen, en un caso más extremo, llamar a la policía, ¿no? Vamos midiendo y vamos organizando nuestra conducta y nos manejamos con las leyes conscientes, ¿no? Conteniendo esa ira y dándole un mejor uso a esa bronca a través de la palabra, a través de la metáfora, tomando distancia. Bueno, eso es lo que hace la conciencia. Freud descubre en los sueños esta característica o esta forma, ¿no?, de comportarse del inconsciente. Es caótica, desordenada. O sea, en el inconsciente él nos va a decir, no hay tiempo, no hay espacio, no hay, digamos, precisión, ¿no? Uno en el inconsciente tiene imágenes desordenadas, sensaciones desordenadas, los tiempos están desordenados. Es decir, una sensación muy antigua para la conciencia, como podría ser un hecho que nos ocurrió a los 7 años, nosotros lo podemos sentir tan actual como si fuera en este mismo momento, ¿no? Eso tiene que ver con esto, cuando aparece el inconsciente y este desorden, ¿no?, temporal que hay en él. Bueno, todo este caos temporal y espacial aparece en los sueños. O sea, durante el día las barreras, que Freud la va a llamar más adelante represión, funcionan de esta manera, conteniendo ese caudal, ¿no?, de contenidos reprimidos inconscientes. Cuando ese nivel de conciencia se relaja, aparece el contenido en crudo, ¿no?, el inconsciente. Y ahí aparecen estas sensaciones, estas imágenes y estos recuerdos. Entonces, en los sueños actúan las leyes de condensación y desplazamiento, va a decir Freud. ¿Qué es eso? Condensación es que una misma imagen puede estar cargada de muchas representaciones, es decir, yo sueño con mi padre, pero mi padre es otras 2 personas más en el sueño. No es como que condenso en esa única imagen representaciones de otras personas. Y desplazamiento es sueño que estoy en una casa, que es mi casa actual,
pero en el sueño siento que es una casa del pasado, un espacio del pasado, ¿no? Entonces todo es muy desorganizado porque la sensación muchas veces no coincide con la imagen del sueño, ¿no? De pronto estoy en un lugar que se va convirtiendo en otro, no es lógico el sueño. Esto tiene que ver con que la barrera, ¿no? de la conciencia, la represión, no está actuando, entonces aparece el material en crudo. Por eso Freud va a decir que los sueños son una vía de acceso al inconsciente muy particular, muy útil y muy poderosa, ¿no? Porque a través de los sueños podemos acceder a deseos reprimidos, contenidos infantiles, ¿no? Si uno va desglosando, desarmando el sueño, va encontrando los significados, ¿no? Lo que las condensaciones, los desplazamientos, y en base a eso podemos trabajar con nuestro contenido inconsciente, que es con lo que trabaja el psicoanálisis. El psicoanálisis trabaja con el inconsciente, ¿no? Por eso también esto es importante, ¿no? A veces los pacientes dicen, bueno, yo sé que esto no es grave, esta situación. No, bueno, sí es grave porque a vos te está afectando y evidentemente puede que la situación presente no sea sumamente traumática, ¿no? Si uno lo cuenta, pero que vos estás reviviendo en esa situación algún contenido del pasado. Entonces, se vuelve mucho más grande, ¿no? Si uno no va actualizando esos contenidos inconscientes, claro, se va haciendo un gran lío y en cada situación presente revivimos sensaciones pasadas y todo se nos vuelve muy intenso, muy intenso. Entonces, lo que los sueños permiten en el psicoanálisis es esta forma de acceder, ¿no? Más rápidamente al inconsciente para ayudarnos a trabajar más rápido, a conectar más rápido esas representaciones, poder integrarlas al presente y de esa manera, bueno, la vida se va volviendo un poco más liviana, ¿no? Porque el presente no está tan cargado de pasado, podríamos decir. Bien, muy interesante, Debbie, ¿eh? La verdad que muchas veces el tema de los sueños y el inconsciente, esto que vos decías, ¿no? Como protocolo a veces cuando llega un paciente, uno le pregunta qué día es o cómo es su nombre, y eso es reconocer el presente, el aquí y ahora, porque eso sí es lo que en el momento él piensa, y el inconsciente tiene que ver con todo lo que viniste mencionando. Y la pregunta que muchas veces uno escucha al pasar, de esos restos diurnos, ¿no? De un sueño que uno tiene. Che, esto yo lo vi, en algún momento lo vi, ¿por qué lo soñé? ¿Por qué soñé Sí. esto? O esas creencias, ¿no? No, soñé con esto, entonces va a pasar aquello. Toda esa cuestión también de nuestra cultura, ¿no? Del tema de los sueños. Claro, sí, muy bien, porque los restos diurnos es eso, ¿no? Uno cuando sueña generalmente se mezcla todo, se mezcla un poco lo que vivió durante el día, tal vez alguna cara a la que uno, no sé, no le prestó atención, subió a un colectivo, mira sin mirar, porque uno va pensando en otra cosa, pero bueno, uno va dirigiendo la atención, eso tiene que ver con el proceso consciente. Uno al estar consciente dirige la atención. Subís a un colectivo y estás pensando, no sé, en lo que tenés que hacer al llegar al trabajo, o en lo que tenés que hacer al llegar a tu casa, o en el cumpleaños que tenés el finde, en la ropa que te vas a poner. Entonces, estás dirigiendo tu atención, gracias a la inhibición consciente, a la represión, estás dirigiendo tu atención a determinados pensamientos. Ahora, ¿qué pasa cuando no podemos dirigir esa atención, no? Empieza un sufrimiento. Generalmente la descompensación psicótica, que uno la llama así, tiene que ver con eso, con no poder inhibir, ¿no? Cuando está fallando esto de la represión, cuando uno no puede organizar los pensamientos. Entonces, claro, subís a un colectivo y todo lo que estás percibiendo, tu conciencia, no logra inhibirlo, lo capta. Entonces el mundo se vuelve un lugar muy caótico. Eso también pasa en casos de autismo, ¿no? El hecho de no poder organizar. Por eso uno, cuando trabaja con autismo, busca que los espacios sean tranquilos, que estén muy organizados. El orden en la casa, el orden en una habitación, la rutina, genera eso, ¿no? Una determinada organización que permite que la persona no absorba un exceso de información del ambiente.
porque hay personas que pueden inhibir mejor y hay otras personas que no pueden inhibir tanto lo que pasa en el entorno, ¿no? Hay gente que por ahí con un mínimo ruido se desconcentra y no puede estudiar, y hay personas que estudian adentro de un boliche. Bueno, esto tiene que ver con la capacidad de enfocar o dirigir nuestra atención, ¿no? Y tiene que ver con esto, en poder inhibir las percepciones actuales para enfocarnos en nuestro objetivo. Bueno, hay diferentes niveles y por supuesto depende mucho de cómo estamos emocionalmente. No somos las mismas personas cuando estamos atravesando un duelo que cuando estamos de vacaciones, ¿no? El estado anímico, por supuesto que influye en todo esto. Pero los sueños vendrían a ser algo así, ¿no? Un momento en el que la conciencia se relaja y aparece todo lo que vimos durante el día, todas esas caras a las que no les prestamos atención, las frases, lo que escuchamos, de alguna manera aparece todo muy caóticamente, presente y pasado en una misma imagen. Entonces, bueno, eso es lo que hace que el sueño sea a veces tan raro de comprender, y bueno, que muchas veces nos deja cansados. Y también es interesante eso, ¿no? Los pacientes que no pueden dormir, que tienen dificultad para conciliar el sueño, que hablan de insomnio. Muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Con que si sueñan, recuerdan cosas muy traumáticas. Entonces, no pueden soñar. Al no poder soñar, no pueden dormir, ¿no? Cuando uno tiene contenidos inconscientes muy perturbadores, y esto, por ejemplo, se ha trabajado mucho con los veteranos de guerra, ¿no? Al dormir directamente, ni siquiera es el sueño, revivían muchas veces situaciones que habían vivido en la guerra, ¿no? Los bombardeos, los sonidos, se despertaban escondidos bajo la cama. Esto tiene que ver con justamente la baja de las defensas, ¿no? La represión no actúa, aparecen los contenidos en crudo y bueno, aparecen muchas veces en acto cuando son demasiado traumáticos. Y cuando llamamos a algo traumático, quiere decir que demasiada cantidad de energía impactó en un momento muy corto. Entonces no nos dio tiempo a poder elaborarlo, a pensar, ¿no? Una catástrofe natural, no sé, un incendio, despertarse en un incendio. Es como que de pronto el cuerpo tiene que adaptarse a un nivel de adrenalina o reaccionar bajo un nivel de adrenalina muy alto. Entonces, bueno, llamamos a esa situación traumática, ¿no? Por esas características. Tenemos que reaccionar muy rápidamente con muy poco tiempo. Entonces, el cuerpo obviamente se exige, ¿no? Y eso después, con el pasar, ¿no? de los minutos, empieza a decantar. Ahora, la situación es traumática, pero gracias al poder de la palabra, y vamos a decir, un neurótico es un enfermo que se cura con palabras, ¿no? En vez de con medicación, con palabras. Bueno, gracias al poder de la palabra, esos eventos traumáticos o esas situaciones traumáticas las podemos ir aliviando, porque las vamos enlazando, las vamos integrando, las vamos elaborando, las vamos procesando. Lo que no se pudo hacer en el momento, lo vamos haciendo después, recordando, hablando, compartiendo con otras personas, dándole un sentido, apoyándonos en la metáfora. Ahora, cuando uno vive una situación, ¿no? que genera un exceso, una sobrecarga energética en nuestro sistema psíquico, y no tenemos con quién hablarlo, por ejemplo, los casos de abuso, muchas veces, esa situación, ¿no? Es mucho más traumática por no haber tenido con quién conversarlo, por haber estado solos, que por haberla vivido, ¿no? Cuando uno vive o atraviesa una situación traumática, pero tiene con quién conversar, siempre se hace mucho más pequeña, ¿no? Y mucho más liviana que cuando uno no tiene con quién hablarla. Por eso es tan importante esto, ¿no? El escuchar a los niños, el preguntarles, el darle lugar a que nos cuenten, en mostrarnos personas flexibles, de confianza. Bueno, esto yéndonos un poco de tema, pero si volvemos a los sueños, también tiene que ver con eso, ¿no? Soñamos mucho porque tenemos mucho
por elaborar, tenemos muchos contenidos, tenemos muchos por decir. Y también hay sueños que son restitutivos, así los va a llamar Freud. Por ejemplo, hay un caso muy divertido en sus historiales clínicos, que es el sueño de una de sus pacientes que, bueno, se privaba mucho de las cosas que le gustaban. Y a esta paciente le gustaba comer salmón, pero no quería comprar salmón porque era muy caro, ¿no? Ya en ese entonces parece que el salmón era un plato exquisito. Entonces, en uno de los sueños, ella sueña que come un montón de salmón. De alguna manera Freud entiende, ¿no?, que el sueño es eso, es la realización de los deseos. Lo que uno no puede vivir en la vida cotidiana, lo vive a veces en sueños. Por eso son restitutivos, ¿no? Cuántas veces, bueno, uno se levanta mejor porque soñó algo o soñó que habló con un ser querido que falleció, ¿no? Cuando hablamos con personas que hemos perdido, con afectos que hemos perdido, también nos dejan esa sensación a veces de calidez, de Qué tranquilidad, de interesante, Debbie, ¿eh? satisfacción. Qué interesante lo que mencionás, porque trayendo a Freud, vos sabés con esto de que se cumplen los deseos en los sueños. Por un lado, una vez escuché el testimonio de una, no sé si una creencia o una realidad que ocurre en las cárceles, es decir, donde están los presos, donde aparentemente el tema de estar durmiendo, dicen que es un respeto tremendo, sí, en los códigos, porque es donde le permiten a esa persona que está privada de su libertad tratar de disfrutar en ese sueño, sin estar en la realidad de estar encerrado entre cuatro paredes, ¿no? Bajo rejas. Y dicen que es un tema Claro, sagrado, dejar dormir a una claro, persona. claro, claro, exactamente. Y también me acuerdo de la frase de Eric Fromm, creo que era, no, bueno, ahora la voy a buscar bien, de quién era. Creo que era Víctor Frank, ahora que pienso mejor. En su libro, cuando él dice, bueno, me pueden mantener entre rejas, pero no pueden limitar mi imaginación, mi pensamiento, mis sueños. Soy una persona libre porque sueño. De alguna manera sí, los sueños son restitutivos y tienen un poder muy fuerte en nuestro psiquismo, en nuestra vida anímica, que finalmente es nuestra realidad, ¿no? Esto de cómo nos sentimos, vivimos, es un poco así. Entonces, bueno, de esa manera es que los sueños son algo tan importante, tan útiles para el trabajo terapéutico, tan interesantes. Bueno, Borges decía que tanto los sueños como todas las expresiones artísticas, ¿no?, son parte de lo mismo. Cada obra de arte es un sueño, plantea él, y es un poco así. Las obras de arte tienen mucho de eso. Así que bueno, Macu, hay mucho material para seguir conversando sobre esto. Sí, sí, vamos a seguir hablando mucho del tema de los sueños, porque Nos nunca, gustó. no sé si lo tratamos acá en la radio o por ahí lo hemos tratado por poco, pero me gustaría retomar esto, Debbie. Poco. Me gustaría porque tengo muchísimas preguntas del lado mío y ojalá que los Anótalas. oyentes también, cuando escuchen el recorte, que lo vamos a subir seguramente mañana a la página de Facebook, Radio desde Casa, lo que es el recorte de Hablemos del Alma hoy, con lo que significa los sueños, ¿no? Desde el lado del psicoanálisis y también para entender un poco en la vida misma, ¿no? Cuántas veces nos hemos Exacto. despertado y decir, che, pero yo quería seguir soñando, si estaba con mi amada, Exacto. con la que nunca me da bolilla y sin embargo estaba con ella y sin embargo me despierto y no está. Bah, cuestiones así también aparecen en los sueños. Bueno, Debbie, Es verdad. Bueno, Macu, ese es el te voy a primer dejar mi capítulo de los mail, sueños. el primer capítulo de los sueños del 2023. Porque ya hemos hablado, pero de otra manera, hemos hablado un poco de esto, ¿no? La historia, los sueños, de otra manera, no desde este enfoque. Así que te voy a dejar mi mail a vos y a todos los oyentes, que es deborasalvador89@gmail.com, Débora con B larga, Salvador con B corta, 89@gmail.com, y ahí pueden proponer sueños, hacer sugerencias, quejas y todo lo que ya saben. Así que bueno, Macu, les mando un abrazo enorme a vos, a Jorge y a todas las personas que nos escuchan, y nos estamos reencontrando el próximo domingo. Así será y te invito a vos, Debbie, a los oyentes, porque 11:30 tenemos otra colega tuya, que es psicóloga, la Ah, licenciada Yanina Martínez,
que hoy empieza con su segmento, su espacio psicosexual. Así que también vamos a Muy, hablar de muy diferentes interesante. temáticas vinculadas. Sí, Así que sí, sí. bueno, yo creo que este año empiezo a estudiar, ¿eh? O termino Excelente. internado. Psicología. Bueno, excelente, Macu, gracias. Un abrazo grande, que termine Te bien el mando un domingo, abrazo. Debbie. Chau, chau.